nos metamos en este útero, en este temazcal, en esta casa de piedra, meterse dentro de sí mismo, trabajar profundamente, tomar conciencia. La conciencia va de la mano con la razón. Y ser realistas y decir, ¿qué estoy cargando? ¿Por qué guardo este odio o este rencor? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Que al final del día no es porque la tengo. Esa es la consecuencia de lo que hay dentro de nosotros. Entonces es ir hacia atrás. ¿Qué emoción fue la que me detonó esta enfermedad? ¿Qué emoción es la que yo tengo que trabajar para poder llegar a mi equilibrio? ¿Qué emoción es la que tiene que salir de mi vida, de mi mente y de mi corazón? Entonces la invitación de un temazcal interno es que piensen, que reflexionen en un espacio con ustedes mismos, preferentemente a solas, para que piensen qué hay dentro de ustedes y encontrarán la respuesta a lo que les está sucediendo. ¿Por qué de pronto también no llega el dinero? Nos vamos a la parte material. ¿Por qué no llega? Hay mucho que trabajar y que a nivel de chakras, que son los centros energéticos que todo el mundo tenemos, a nivel de chakra 1 y 2, están mal. Hay un trabajo ahí en esta parte que tenemos que determinarlo. A veces necesitamos ayuda, a veces necesitamos un terapeuta, a veces en esa reflexión profunda e intensa y constante podemos llegar solos. Así que, queridos amigos, yo los invito a que realicen su temazcal interno, realicen su reflexión de todos los hechos en su vida, y si hay alguna enfermedad, pregúntense qué emoción es la que traen guardada en su corazón y en su cerebro, que los lleva a un estado físico deteriorado. Entonces, amigos, el temazcal es una herramienta más que nuestros ancestros la trabajaron mucho, por eso fueron gente muy sabia. Entonces, seamos sabios, usemos la razón, el corazón por delante, lleno de amor por nosotros, y trabajemos para que liberemos todas las toxinas que no necesita nuestro cuerpo y sanamos en consecuencia nuestra alma. Tlazocamati Ometero. Gracias.